Bienvenido a nuestra iglesia. Gracias, amado pastor. Muchas gracias. Más fuerte ese aplauso en esta mañana. Que se sienta que este pueblo está agradecido con Dios. Mientras aplauda, diga: Dios, tú eres grande. Mientras aplauda, diga: Dios, tú eres poderoso. Mientras está aplaudiendo, levanta tu voz con fuerza. Reconócele como admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Precioso Jesús. Mientras levanta sus manos, proclamo que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo continúa abundantemente sobre la vida de todos ustedes. Así, sobre sus pies, brevemente permítame expresar palabras de agradecimiento a Dios en primera instancia por permitirme venir a esta preciosa nación de Costa Rica en una fecha tan importante para todos los ciudadanos al tomar decisiones en materia electoral. Sé que hay grandes expectativas el día de hoy, pero Dios está en control. Gracias, Pastor Joaquín, su distinguida esposa, Pastora Graciela, tremendos hombres de Dios que están acompañando el trabajo pastoral. Soy testigo de parte de esas transiciones en las que Dios está llevando a este ministerio. Me siento motivado, desafiado, inspirado por la gestión que estos siervos del Señor hacen en compañía de este equipo de líderes. Por favor, felicidades para todos ustedes con un fuerte aplauso por esta labor que están haciendo en ensanchar el reino de Dios en compañía de la visión pastoral. En Panamá, Dios en su gracia nos permite pastorear la Iglesia de Dios Evangelio Completo Aposento Alto en Comunidad de Vista Hermosa. Allí estoy junto a mi esposa Nancy, mi hija Surizaday. Por favor, reciban de ellas y de la congregación un saludo afectuoso en esta mañana. Luego de este preámbulo, por favor, quiero invitarles a compartir conmigo un pasaje de las Escrituras seleccionado para esta fecha tan especial. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a enfocar nuestra mirada en dos textos de este capítulo. Y si es tan amable, por favor, observe si a izquierda o a derecha hay algún hermano, alguna visita con la cual pueda compartir esta lectura separada. Le reitero el pasaje. Primera de Juan, en el capítulo número 5. Vamos a leer dos textos. Hágame saber si ya está listo, diciendo un fuerte gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso número 4. Las Escrituras se leen de la siguiente forma: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Levante su mano y dé gracias por la palabra. Ya la palabra está bendecida, pero dé gracias ahora para que esta palabra sea igual bendición y desafío al corazón, a la mente, al alma, al espíritu. Esta palabra es como martillo que quebranta la piedra, pero también es bálsamo al corazón. Tu palabra es luz en nuestro caminar. Tu palabra no retornará vacía. Ella cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Ya tu palabra fue revelada e inspirada por tu espíritu. Permite que ahora, Dios, en esta exposición, esta palabra traiga
iluminación al entendimiento para honra y gloria de tu nombre. Toda obra de maldad la declaramos cancelada, inoperante, quebrantada en el glorioso nombre de Jesucristo. Y mientras la palabra se proclama, hay libertad para recibir fortaleza, edificación espiritual. En el nombre que es sobre todo nombre, el pueblo que ama al Señor dice: tenga la bondad de sentarse, por favor. Indudablemente que en una fecha como la que durante esta semana ha tenido en un ambiente un tanto reflexivo a la población del mundo, al llamarle la Semana Mayor o la Semana Santa, muchos se convierten, aunque no son fieles asistentes a una congregación, se convierten en algo solemnes, porque no pueden negar este acontecimiento que marcó la historia de toda la humanidad. Pero la historia hace mención precisamente de cómo cada hecho ha querido marcar, dejar efectos, dejar legado, y que se le reconozca a través de los tiempos como lo más poderoso que haya existido. Por eso en una ocasión la piedra se creía que era lo más fuerte, hasta que llegó el hierro y la pulverizó. El hierro se sintió entonces que era el más fuerte, hasta que llegó el fuego y lo derritió. Al ver esto, el fuego dice indudablemente: yo soy lo más fuerte. Y llegó el agua y apagó el fuego. Entonces el agua grita a voces: yo soy la más poderosa, la más fuerte, hasta que llegó la nube y la evaporó. La nube, orgullosa, sintiéndose la más fuerte, hasta que aparece el viento, la arrastró hasta que desapareció. Viendo esto, el viento habla con fuerza diciendo: yo soy el más poderoso. Pero se encontró con el bosque, el cual lo encerró sin permitirle salir hasta menguar sus fuerzas. El bosque dijo: ajá, indudablemente yo soy el más fuerte en la historia. Pero aparece el hombre con su inteligencia, con su sabiduría, machetes, hachas, maquinarias, motosierra, y acabó con el bosque. El hombre entonces, dándose golpes en el pecho, dice: yo soy lo más poderoso. Pero aparece la muerte y en minutos mató al hombre. La muerte a viva voz, a los cuatro vientos gritaba: yo soy lo más poderoso que existe. Pero llegó un hombre que murió, pero al tercer día resucitó con poder, destruyendo a la muerte. Su nombre es Jesús. Lo digo otra vez: su nombre es Jesús. De manera que nadie podrá negar que en todos los hechos que la historia ha descrito, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo ha sido, es y será lo más grande que la historia puede reconocer. Porque Él es más fuerte que la piedra, más fuerte que el hierro, más fuerte que el fuego, más fuerte y poderoso que el agua, más fuerte que la nube, más fuerte que el viento, más fuerte que el bosque, más fuerte que el hombre y más fuerte que la misma muerte. Lo que indica que si has tenido alguna adversidad, has tenido algún problema, alguna circunstancia difícil en las últimas horas, en los últimos días o semanas, no hay poder más grande que pueda resistir al nombre de Jesucristo. Por eso permítame exponerles en esta mañana el tema: tengo semilla
que genera victorias. Repita, por favor. Tengo semilla que genera victorias. Porque pudiera seguir describiendo históricamente lo que Jesús hizo. Pudiera entrar en una exposición de argumentos teológicos importantes, profundos, sobre lo que ocurre en la muerte y resurrección de Jesús. Sin restarle valor a lo importante de exponer en esta dirección, en este domingo de resurrección, no dudo que a través de los programas televisivos y las exposiciones de quienes nos han antecedido, ustedes han sido ampliamente nutridos y edificados. Por eso quiero enfocar esta exposición en desafiar a todo creyente a darle valor a la victoria que ya fue garantizada. Lo digo de nuevo, a darle valor a esa victoria que ya fue garantizada. Y digo que fue garantizada desde dos aspectos. La victoria del creyente fue garantizada por la fuente natural de la cual usted y yo procedemos. Por favor, enfoque su mirada nuevamente conmigo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice el texto: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando hablamos de nacimiento, podemos enfocar nuestra mente, nuestra mirada en el contexto de la creación. Y yo quiero recordarles que nuestra fuente creadora es Dios. Usted me dirá: pastor, pero si eso yo lo sé. Pero curiosamente todavía existen corrientes que enfatizan en colegios y universidades que la creación es producto de la evolución. De hecho, que el ser humano no procede de la intervención sobrenatural de Dios, sino que en el espacio sideral se da una detonación muy profunda, y este impacto hace que diversas partículas de vida se distribuyan por todo el universo hasta llegar al planeta Tierra, atribuyéndole al mono, curiosamente y de manera casi graciosa, la fuente primaria de donde el hombre es creado o va evolucionando. Y qué bueno es que en nuestro tiempo podamos tener hombres y mujeres que hagan frente a esa teoría, que no la absorban, no la vean como algo con sentido y con lógica, aunque venga de grandes catedráticos universitarios. Ya se imagina usted, si creyéramos a esa teoría, nuestra oración cambiaría radicalmente. Padre mono que estás en la mata, la banana de todos los días, dánoslas hoy. Pero usted y yo estamos convencidos que no es un mono quien nos creó, ni es nuestra fuente primaria. El Dios que hizo el cielo y la tierra, todo el universo, es el creador del ser humano. Mi fuente creadora, el texto dice, lo que es nacido de Dios. Yo seguiré entonces afirmando, enseñando, argumentando por doquier que Dios es el único creador de vida, creador del hombre, para honra y la gloria de su nombre. ¿Por qué menciono esto? Si el hombre, con sus limitantes, con sus imperfecciones, cuando diseña algo o crea algo, intenta hacerlo de la mejor forma, pregunto, ¿cómo no nuestro Dios, que ha sido perfecto, excelente, todopoderoso, cómo no va a crear al ser humano con una gran capacidad de vencer? Lo digo otra vez. Si el hombre con sus debilidades, errores y equivocaciones crea algo y procura que eso creado sea de calidad, sea duradero, sea de utilidad, cuanto más nuestro Dios, creador de todo el universo, Él creó al hombre con una capacidad de ser vencedor.
Dios no te creó para un ensayo y error. Escuche de nuevo, Dios no lo creó como un ensayo y error. Dios depositó en tu naturaleza humana la capacidad para vencer. Ahora, ese es un aspecto desde nuestra fuente natural para considerar. Pero también las victorias están garantizadas por la fuente espiritual de donde procedemos. En lo natural ya se acabó de explicar que nuestra fuente primaria de creación es Dios. Pero ahora mire en San Juan capítulo 1, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 1, en el texto número 11. Dice el texto: a lo suyo vino, hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel que todavía espera a un Mesías. ¿Está conmigo? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y debo hacer una pausa para enfatizar lo siguiente. La gente comúnmente dice: todos somos hijos de Dios. Pero hay una diferencia entre la creación, y lo dije al inicio, todo el ser humano es creación de Dios, pero hijos de Dios se constituyen aquellos que han creído, han abrazado la fe en el evangelio proclamado por Jesucristo. Amigo, amigas, usted está en esta mañana acompañándonos. Quiero felicitarle por identificarse con esta reunión. Pero tengo que decirle con mucho cariño y respeto que se necesita más que simpatizar. Qué bueno sería que usted fuese parte de la familia de la fe, y esto se logra a través de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Hoy tiene una maravillosa oportunidad, amigo, de recibir de gratis esa salvación dada por Jesús. De manera que si mi fuente natural es Dios, ahora al recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, me constituyo en un victorioso. Y ya le explico por qué. Permítame usar este ejemplo. La ciencia explica cómo el ADN o los genes viajan a través de las generaciones. Si usted mira una foto de papá o de mamá, de un abuelo, de una abuela, de un tío, de un primo, usted se deja con un signo de interrogación en ocasiones, que por qué se parece tanto él a usted, o a la inversa, a pesar que han transcurrido muchos años, o que de sus hijos salga alguien muy parecido a un antecesor. Me estoy dando a entender en este punto, porque los genes viajan a través de las generaciones. Pero ¿sabe cómo viajan estos genes, este ADN? No por el viento, viajan en la sangre. La sangre tiene códigos, y esos códigos genéticos transfieren información de aspectos físicos, de comportamiento, temperamento, carácter. Y la ciencia incluso le ha dado crédito a ciertas enfermedades como producto de una herencia familiar. Entonces, curiosamente, la sangre transfiere información. Ahora yo pregunto, si esto ocurre en el sentido de lo natural, ¿no tendrá mayor sentido en lo espiritual el hecho de que Dios es mi Padre, y al yo recibir a Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario transmite el ADN espiritual del Padre a mi vida, lo que me garantiza que no puedo tener código de fracaso, código de derrota, ADN de pérdida en mi vida espiritual, porque a través de la sangre de Cristo está garantizada la victoria del creyente? ¿Alguien está conmigo en este punto? Desde el instante en que esa sangre preciosa cubre tu vida, tienes garantía de victoria. Necesito detenerme aquí para explicar lo siguiente. Hay quienes piensan que sus victorias
dependen de la circunstancia del momento o de algún evento en especial donde se les vaya a ungir, a orar, y yo no tengo inconveniencia porque lo hago en la congregación. Convocamos a momentos de ungimientos y de oraciones especiales, pero necesito con responsabilidad decirte que tus victorias no dependen o no parten desde allí. Tus victorias ya fueron establecidas. Vuelvo a decir, sus victorias ya fueron establecidas. Refrescándole la exposición, fue establecida la victoria porque tu fuente natural de creación es Dios y Dios no conoce el fracaso. Tu victoria fue establecida porque tu fuente espiritual es Dios y que Él como Padre transfiere a través de la sangre de su Hijo los códigos genéticos en tu vida espiritual para victorias poderosas. Esas victorias, permítame identificarla con la frase semilla. Usted no tiene que ser un gran agricultor para estar de acuerdo conmigo que toda semilla lleva consigo frutos ilimitados. Por muy pequeño que parezca el grano, por muy minúsculo que aparezca ese granito, curiosamente, detrás de la semilla hay un número ilimitado de cosecha a través del tiempo. Entonces, las victorias que tiene la iglesia, producto de la resurrección de Jesucristo, la victoria que tiene el cristiano, producto de esa resurrección poderosa de Jesús, no puede ser vista para una época en el año. No puede ser reconocida en una circunstancia bien y al cabo de cuantas semanas el creyente no expresa, demuestra su caminar de victoria. Muchas veces usted le pregunta a un hermano solo por el saludo transitorio, ¿cómo está? Y casi mecánicamente dicen, estoy en victoria. Pero cuando usted se sienta y escucha algunas realidades de él o de ella, se da cuenta que esas victorias espirituales han estado muy distanciadas de la vida de él. A la luz de la palabra, permítame en esta ocasión afirmarle que usted tiene el derecho de expresar, vivir, disfrutar todos los días de las victorias garantizadas, porque la semilla ya está dentro de usted. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, esa semilla va a hacer un efecto primeramente en el hombre interior. Cuando alguien siembra, observará que no todas las semillas brotan de manera rápida en la superficie. Muchas veces la semilla se desfigura. Caída en tierra tiene una transformación o metamorfosis. Y en el subsuelo comienza a verse algunas de esas raíces que están penetrando para absorber los minerales, la savia, nutrientes que hay en el subsuelo. Entonces usted no puede a simple vista detectar que el árbol es muy fructífero, que es frondoso, porque él está en una etapa interna, recibiendo transformación. Lo mismo ha de ocurrir con el creyente. Usted debe mostrar en su hombre interior transformaciones. A veces quisiéramos que un hermano en la fe, al cabo de algunos días o semanas de haber abrazado el cristianismo, tenga unos cambios impresionantes. Pero eso lleva tiempo, lleva procesos, lleva acompañamiento, lleva formación, lleva instrucción, y cada vez que el hombre o la mujer se deje formar en su hombre interior, podrá evidenciar victorias importantes en su caminar cristiano. Permítame sustentarlo con la palabra. Acompáñeme a Romanos capítulo 7, por favor. En el texto número 23, el apóstol Pablo dialoga con la iglesia en Roma y le dice:
veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que el apóstol Pablo está tratando de enfatizar es que en todo hombre o mujer mentalmente existe la idea o la disposición de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas bien. Pero hay una batalla en el hombre interior. Hay una lucha, él la llama la ley del pecado. Se revela contra ese deseo de honrar a Dios. El apóstol Pedro acuña o refuerza este pensamiento en su primera carta, el capítulo 2, repito, primera de Pedro, capítulo 2, en el verso número 11, cuando dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Me está prestando atención en este punto? Pedro y Pablo, ambos, fusionando estos textos, nos dejan saber que en todo hombre existe una batalla en su interior. Y cuando hablo de hombre, hablo en género masculino y género femenino. Todo hombre, mientras transita por esta tierra, experimentará una lucha constante. Una área de su vida se inclina a agradar a Dios, mientras que hay otra que intenta ir tras los deseos de esta naturaleza adámica, caída, la naturaleza terrenal que nada tiene que ver con Dios. Si esto no le ha pasado, ya usted debería estar en el cielo. Porque solamente los ángeles y aquellos que han partido a la eternidad ya no tienen este conflicto con la inclinación hacia el pecado o la maldad y el querer agradar a Dios. Entonces, allí, la semilla que está insertada en tu espíritu debe generar un fruto interno, donde usted no necesita que alguien esté monitoreándolo para decir: ¿estás en Cristo o estás en crisis? Dios bendiga a las autoridades que de alguna manera están muy al pendiente, pero tiene que haber un momento en tu vida donde tú no dependas de que alguien te esté monitoreando para portarte bien, para agradar a Dios, para honrar a Dios. Porque en tu vida privada, donde no están hermanos y hermanas en la fe, usted tiene la capacidad de mantenerse en una actitud íntegra, que honre a Dios, glorifique el nombre del Señor y avergüenza al enemigo. Porque en tu hombre interior, la semilla insertada te está generando victorias. Ahora, acompáñeme por favor a un pensamiento que da el apóstol Pablo a la iglesia en el libro de Efesios, la carta a los Efesios. En el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, en el 12 específicamente dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿qué más? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué leo este texto? Regáleme su atención. Porque como ocurre en el cuadro de la agricultura, en lo natural, también se aplica a lo espiritual, que habrán elementos externos que intentarán dañar la semilla. Las damas que tienden a sembrar algunas rosas, flores y otros detalles en su portal no me dejarán exagerar. Colocan cercos de protección, hacen algún tipo de vallado, por muy pequeña que sea la planta, porque saben que hay elementos que amenazan al crecimiento de esa semilla. Llámese insectos, llámese hormigas, llámese arrieras, buscan la manera de opacar un poco a ese brote de frutos que se va a dar. De la misma manera, en el mundo espiritual, el apóstol Pablo está diciendo
que existe jerarquías antagónicas que operan para restarle victoria a la iglesia, para mermar victorias en la vida del creyente. Y él la describe, como usted acaba de leer conmigo, como potestades, ¿qué más? Principados, dígalo, gobernadores, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicho en otras palabras, hay un cerco antagónico que busca opacar que esa semilla venga a la superficie. Usted y yo no podemos ignorar entonces las maquinaciones del enemigo. Al enemigo no le gusta una iglesia victoriosa. Lo digo de esta manera: al enemigo se le pondrán los cachetes colorados y las orejas rojas cuando un creyente camina en victoria. No hay forma en la que el enemigo pueda sentir complacencia cuando un cristiano tiene claramente establecida en su mente que lucha contra fuerzas espirituales de maldad. Porque una vez usted convencido con lo que se está enfrentando, entonces usted tomará acciones, usted tomará medidas. ¿Para qué? Para salvaguardar la semilla que está dentro de usted. Pero cuando usted no está consciente contra quién está luchando y enfoca su mirada en lo que hace él, lo que hace ella, lo que le dijo él, y lo toma todo personal y lo califica como acciones meramente humanas, usted está drenando energía que puede ser canalizada para contrarrestar el mundo espiritual. Me doy a entender en este punto. Su lucha, sus batallas, sus inconveniencias, llámela por el nombre o etiquétela del rigor que sea, no la puede tomar contra el prójimo. No la puede tomar contra ese familiar. No lo puedes tomar contra ese hermano en la fe. Porque hay un mundo espiritual externo, invisible, que opera para mermar el fruto de victoria. Escuche bien y tome nota de esto. Dije que es un mundo espiritual invisible, pero no significa que sea invencible. Es un mundo espiritual invisible, pero no es invencible. Porque dentro de la semilla Dios insertó su justicia de armamentos para contrarrestar el ataque antagónico. Mantenga por favor el enfoque en lo siguiente. Si Dios, a través de todas las edades, ha cuidado a su pueblo y a nosotros como ese olivo injertado, como ese pueblo de Dios ahora a través de haber aceptado a Jesús, ¿será Dios injusto en dejarte desprovisto para que solo seas víctima de lo que el enemigo quiere hacer? Yo creo que en la semilla que él insertó opera su justicia y te da herramientas para contrarrestar el ataque externo del enemigo de tu victoria. Lo voy a sustentar con la palabra. Tome nota, por favor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, en el capítulo número 10, en el verso número 4, y le dice a la iglesia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Está usted de acuerdo conmigo en este punto entonces, que hay un Dios que en su justicia no nos ha dejado desprovisto? Ante las batallas espirituales de cualquier nivel, Dios en su justicia colocó en la semilla armamento poderoso. Permítame ser práctico en esta exposición y les doy el ejemplo. Si un técnico deportivo quiere ver a su selección ganar, ¿usted cree que nada más le da palmaditas en el hombro a los jugadores diciéndole: vayan, gánenle a Panamá y ya
Él llama a la selección, los toma por clínicas de entrenamiento constante, le mostrará videos de su equipo contrincante, le afirmará en técnicas de evasión y de ataque para que todo lo absorbido se convierta en combustible emocional para ellos y creer que sí pueden vencer a la selección contraria. ¿Están de acuerdo conmigo? Un general del ejército haría lo mismo. No solamente le dice a los soldados: vayan al campo enemigo y vénzanlo. Él los tomará con mucho esfuerzo físico, les demandará sacrificios y entrega, les dará entrenamiento constante y les entregará armas, les enseñará cómo usarlas. Y luego de toda esa capacitación, les dice: ustedes ganarán esta batalla. Pregunto, ¿es Dios más justo que un técnico deportivo? ¿Es nuestro Dios más justo que el general de un ejército? Y si ellos se toman el tiempo para nutrir, dotar a su equipo de armamento, ¿no lo ha hecho Dios con nosotros? Quiere decir que cuando alguien no experimenta victorias en su vida cristiana, es porque no ha tomado tiempo para valorar el armamento espiritual que tiene. Cuando alguien se siente solo víctima del fracaso y la derrota espiritual, es porque todavía no se ha dado cuenta que dentro de él hay una semilla poderosa de victoria y que en esa semilla hay arsenal espiritual para cualquier área de la vida. Lamentablemente a muchos creyentes les visita un complejo de fracaso, inferioridad, y sienten que la prueba es mayor, y sienten que la adversidad es mayor, y sienten que el dictamen médico es mayor. No le vamos a restar el valor, pero yo tengo que recordarte que tu armamento es mayor. Es un poco inquietante cuando a algunos cristianos casi les falta poco para poner en un altar a la prueba. Esta prueba que tengo, esta adversidad, y poco para encenderle una velita a ese problema. No estoy diciendo que no hay situaciones que visitan la vida del creyente. Las hay en diversos niveles. Jesús mismo lo advirtió diciéndole a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Pero el punto es que en la medida en que usted y yo estemos conscientes del armamento espiritual que tenemos, más garantía de victoria habrá frente a los ataques de nuestro enemigo. Apreciado hermano y hermana, lo que le estoy diciendo en este mensaje es que el armamento que usted tiene no es una pistolita de agua. El armamento espiritual que está dentro de la semilla no es una granada de plástico. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 verso 8 de qué recibe el creyente cuando el Espíritu de Dios viene a su vida. Hablando Jesús a sus discípulos, les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de ir a hacer la misión, Jesús ratificó que ellos harían una misión victoriosa por el poder del Espíritu que había sido dado. Cuando vamos al original griego, entendemos que la palabra poder viene de la frase dunamis, que traducida al lenguaje español es dinamita. Alguien no me escuchó bien y lo voy a repetir. Dunamis traducido al español es dinamita. Por favor, traslade su mente, imagine conmigo lo que hace una dinamita. La dinamita, donde es detonada, la explosión o implosión se deja sentir en toda la cuadra. El efecto, el eco, puede incluso a la distancia crear grietas en paredes y vidrios. Y donde la dinamita es detonada, las huellas serán evidentes.
Lo que te quiero dar a entender con esto en este punto es lo siguiente: en la medida en que usted reconozca el poder, el armamento espiritual que está dentro de ti, entonces el que tiene que correr no eres tú. El que va a correr es el brujo, el que va a correr es el santero, el que va a correr es el agorero, el que va a correr es el que se levanta contra ti, porque tú estás claro de la dinamita espiritual que ha sido insertada. Valoremos la semilla de victoria que lleva consigo armamento espiritual. Por favor, siga conmigo en esta exposición. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, su hijo en la fe, a quien está mentoreando, de un aspecto importante para conservar las victorias. Primera de Timoteo, el capítulo 1, en el texto número 18. Acompáñeme por favor o tome notas. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Por favor, haga un ejercicio brevemente conmigo. ¿Cuál será el aspecto que Pablo le está transfiriendo a Timoteo para que sea acompañante en su tránsito como ministro del Evangelio? A mí me parece que lo que Pablo le está transfiriendo es identidad. Usted puede tener una interpretación distinta, pero permítame enfatizar que cuando un creyente sabe lo que es en Dios, cuando un individuo está claro de lo que él es como persona, difícilmente será influenciado por voces que quieran enfocarlo en dirección distinta, porque hay algo que se llama identidad. En mi país otorgan una numeración, la cual se conoce como la cédula de identidad personal. Desde el instante que el niño o la niña viene al mundo, esta numeración le seguirá el resto de su vida para trámites en todas las esferas, y sé que en este país igual. A la mayoría de edad se le permite a este joven ir a tomarse la foto que acompañará a esta numeración de identidad. Si alguien se lo encuentra y al observarlo le dice: oye, pero usted se parece a un artista tal, y le menciona el nombre de un funcionario X, de seguro que él va a reaccionar y va a decir: no, usted está equivocado, yo soy Rubén Zúñiga, yo soy fulano de tal. Es más, aquí está mi identidad. Usted está equivocado. Pero qué curioso, aunque este ejemplo les parece algo jocoso, no faltará quien se crea el argumento de otros. Aunque tiene su identidad, aunque tiene su nombre claro, ante el énfasis de alguien diciéndoles que tú te pareces, es que eres igualito, es que caminas igual, tu rostro es parecido, llega un punto de tanto énfasis que se cree que es el nombre o la figura del cual están mencionando. ¿Cómo aplico esto en lo espiritual? El enemigo te va a dictar identidades contrarias a la del reino. El enemigo lanza argumentos como: eres un fracasado, estás derrotado, de esta no te vas a levantar, siempre vivirás en problemas. Que el Señor reprenda al enemigo en esta mañana. Él va a vociferar a través de diversas circunstancias argumentos para cambiar tu identidad de reino. Y en tu identidad usted tiene un nombre, pero un apellido que termina victorioso. Como no somos permanentes en esta tierra, somos de la patria celestial, estamos de tránsito. En esa ciudadanía espiritual, tu nombre es con un apellido de victoria. Así que las circunstancias no te pueden cambiar quién tú eres en Dios. Hoy puedes tener una prueba. Hoy puedes estar pasando un momento incómodo a nivel familiar.
Hoy puede estar sucediendo algo que no te deja con emociones muy elevadas, pero eso no significa que tu identidad ha sido cambiada. Tú sigues siendo lo que Dios dice que tú eres. Tú sigues siendo lo que la palabra del Eterno afirma que tú eres. De manera que Pablo le está diciendo a Timoteo: militas la buena milicia. ¿Qué identidad entonces le está otorgando Pablo a Timoteo? Le está diciendo: tú eres un soldado. Otra vez, Pablo le está diciendo: tú eres un soldado. Cuando yo entiendo entonces que mi identidad no es víctima de, sino que tengo una actitud de ofensiva, entonces yo puedo ver victorias constantes en cualquier cuadro de mi vida cristiana. ¿O usted ha visto un soldado con las piernas temble que temble? El soldado siempre va a mostrar una postura firme, saca pecho, levanta rostro. Si usted se ve como Dios lo está viendo, si usted se ve como un soldado en el campo de batalla, aunque sientas la presión de la vida, tú vas a sacar pecho, levantar tu rostro y vas a hablar firme a esa circunstancia y vas a decir: yo te voy a vencer a ti también, te voy a doblegar a ti también, porque soy soldado del ejército más grande que hay en la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Con mucho cariño a la persona que tiene a su lado, dígale: ¿cómo te ves? Es indispensable que usted se vea con la identidad de reino. Y dentro de esas cualidades está que las victorias son dadas a aquellos que como soldados se miran en un campo de batalla. Pablo sigue afirmando este concepto. Vaya conmigo unas páginas más adelante, por favor. Primera Timoteo, el capítulo 6, en el texto número 12. Reitero el pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A mí me parece que Pablo le está diciendo a Timoteo: saca el hombre aguerrido que hay en ti. Dicho en otras palabras, tú tienes una estirpe de ganador. Pablo le está afirmando a Timoteo: actúa como que si estás en el tinglado y no te des por vencido con facilidad. Atienda esto, por favor. No pretendo recordarle sus experiencias del pasado, pero más de uno, antes de abrazar la fe del evangelio, si alguien le provocaba pleito, cambiaba la voz y le decía: ¿con quién te estás metiendo? Lo miraba fijo, lo miraba serio, para impresionar al oponente, tratando de dejar una atmósfera de temor a quien le buscaba problema. Yo pregunto, si eso antes de tener la fe, antes de ser lleno del Espíritu Santo, antes de conocer las verdades espirituales, sacabas esa agresividad humana para hacerle frente a las amenazas, ¿cómo es que ahora, teniendo al Señor, conociendo la palabra, lleno de Dios, te vas a dejar doblegar por cualquier amenaza? Lo que Pablo le está diciendo es: ponte como un peleador con agresividad y no desistas en el ring. No sueltes la toalla por muy fuerte que sientas los golpes.
Porque ya hay uno que ganó el cetro, ganó el cinturón y te garantizó esa victoria, aunque tú estés dentro del tinglado todavía. En cualquier momento va a sonar la campana. Alguien me está siguiendo en esta exposición. Solo para ratificar que la victoria te pertenece. Pero mientras tú tienes que seguir peleando por esa familia, peleando por ese matrimonio, peleando por ese hijo que se mantiene en actitudes desobedientes. Alguien me está siguiendo en esta exposición. Tú tienes que seguir peleando por esos proyectos que quieres lograr en el Señor. Mientras estás en el tránsito terrenal, tienes que mostrarte con agresividad espiritual, con la estirpe de guerrero que tú eres. Alguien tiene que cambiarle la sonrisa sarcástica del rostro al diablo en este día, que quiere hacerte bullying espiritual diciendo: mira cómo te tengo. Alguien se va a poner firme y va a decir: no voy a dejar de pelear por mi vida espiritual, no voy a dejar de pelear por mi familia, no voy a dejar de pelear por estos proyectos, porque tengo estirpe de guerrero. Es más, el apóstol dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero decir, pastores, que líderes, hermanos en la fe, hay gente que tiene altas expectativas en cuanto a usted. Hay personas que están conscientes que como abrazaste la fe del evangelio, ellos esperan que tú siempre vivas en victoria. Has hecho la profesión delante de muchos testigos. Hay personas que incluso creen que un día te va a salir una aureola en la cabeza, 2 alas en las espaldas, que vas a salir de tu casa flotando en el aire, porque ellos dicen: oh, tú eres cristiano, jamás tendrás un problema. Con más razón, si sabes que hay personas que tienen expectativas en cuanto a ti, cuando hables con ellos, cuando interactúas en el vecindario, cuando estás en tu ambiente laboral, debes cuidar qué mensaje le transmites con tu estilo de vida. Porque aunque tengas una presión en la vida, un problema, una prueba, no necesariamente le tienes que decir a todo el mundo que las cosas no se están dando como tú quisieras. Porque ellos no van a entender de qué avanza. Ellos quieren escuchar tu alabanza. Los pastores, los líderes, el cuerpo administrativo te entiende cuando atraviesas su momento de baja y te apoyan, te impulsan, te acompañan en procesos para que puedas caminar nuevamente en estabilidad. Pero los amigos, los vecinos, los familiares que no han abrazado la fe no tienen la misma interpretación de los hechos y pueden pensar que para ser cristiano y estar así, mejor yo no voy, mejor no participo de la fe. Porque este hermanito no sale de Guatemala y queda en Guatepeor. Ya ni el Niágara en bicicleta pasa, sino que ahora anda en patineta. ¿Alguien me está siguiendo en esta exposición? Tienes que tener el cuidado, como guerrero espiritual que eres, que conservas las victorias, de transmitirle a quien te rodea que el Cristo que usted y yo seguimos, que resucitó con poder, me mantiene mi depósito en medio de la prueba para yo ser siempre victorioso en Él. No estás negando tu realidad, pero estás afirmando en quién has creído. Permítame llevar casi la conclusión de esta exposición, explicando lo siguiente. Para que esas victorias sean evidenciadas, ya otorgadas, ya garantizadas, necesitarás tomar firmes decisiones en cuanto a lo que Pablo afirma en Timoteo 2:4. Según de Timoteo 2:4, véalo por favor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué interesante el lenguaje de Pablo, sigue siendo en el contexto militar. Otra vez, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Tengo su atención?
Algunos han interpretado que cuando se habla de negocios en ese texto tiene que ver con actividad comercial. Yo tengo una percepción distinta. Dios, a través de la palabra, afirma: todo lo que venga a tus manos a hacer, hazlo según sea tu fuerza. Dios no está en contra de su superación económica, secular, profesional. Se necesitan de estas herramientas para que el reino de Dios siga avanzando. De manera que el que ha tenido una pausa en sus estudios, anímese para que este año lo pueda culminar. El que tiene proyectos laborales, empresariales, siga tomando fuerza para llevar a feliz término esos proyectos. Porque Dios no te está impidiendo ni limitando en este texto a aspirar hacia niveles de superación. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando es el peligro de perder el enfoque. Lo digo de nuevo: el peligro de perder el enfoque y dejarse distraer por elementos que merman las victorias. Dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo han listado en el ejército. Quiere decir que si Dios te ha llamado, te ha marcado como un hombre o una mujer victoriosa, usted tiene la responsabilidad de detectar qué cosas lo quieren distraer de esas victorias, de ese fruto que está dentro de la semilla. Crecí en una comunidad agrícola en mi país durante 4 años, llamada la provincia del Darién, frontera con Colombia. Mis padres, en algunos instantes de su estadía, dedicaron tiempo para la pesca artesanal. En otras ocasiones sembraban arroz, maíz. Y yo recuerdo una plantación que se adhiere al tallo, parece inofensiva. No sé si en este país la conocen con el mismo nombre, pero se le llama comúnmente enredadera. Parece del mismo color del tallo, parece débil, pero si usted no la detecta, no la arranca, termina opacando el verdor de las hojas y ahogando el fruto. El que tiene oído entienda en el espíritu lo que estoy proclamando. Pablo no te está diciendo a ti: no hagas negocio, no tengas proyectos, no tengas aspiraciones. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: ten cuidado de enfocar tu tiempo, tu energía, tu vitalidad en cosas que, como la enredadera, te van a opacar el tallo, van a opacar tu verdor y van a ahogar los frutos de victoria. Eso significa que hay momentos en los que usted va a tener que tomar una podadora espiritual. Levante su mano, por favor, por unos minutitos y haga esto conmigo. No estamos apoyando ningún partido en particular, pero haga esto, así, simbólicamente, haga así, así. De nuevo, fuerte. Hay momentos que para preservar esa victoria nos tocará cortar más de 2 o 3 situaciones que parecen inofensivas, que si no le prestas la atención ahora, terminan opacando el resultado que ya fue garantizado. Y me van a disculpar porque no voy a espiritualizar esto. Esta labor no la van a hacer los ángeles por usted. Dios puede mandar a querubines que corten algunas cosas y serafines que vengan con grandes podadoras espirituales, pero hay cosas que le corresponde a usted y solamente a usted. Por mucho amor que te tenga un líder, hay cosas que él no va a poder hacer por ti. Por mucho consejo que puedas recibir de mamá, de papá, de una persona que te está apoyando, hay un momento que usted tiene que usar la tijera espiritual y cortar lo que te desenfoca de la victoria. El tiempo no me da para hacer una lista de esas cosas, pero en el espíritu tú recibes el desafío de Dios en esta palabra. ¿De qué áreas necesitarán ser pasadas por una tijera espiritual? ¿Para qué? Para que esa victoria que ya fue dada no se opaque
con un mal comentario. No se opaque con un mal testimonio. No se opaque con un argumento confrontativo, porque tienes una nube de testigos que están esperando solo resultados de bien. Permítame, por favor, recapitularles la exposición de esta mañana. Les dije en la introducción el valor que ha tenido sobre todos los tiempos la victoria que alcanzó Jesús al derrotar a la muerte. Nadie jamás lo ha podido hacer. Y que esa victoria de la resurrección ha sido transferida a la iglesia y por ende a los cristianos. Les dije entonces que esa victoria se tienen que evidenciar, número uno, en el hombre interior. ¿Sí lo recuerda? Luego esa victoria debe manifestarse en el mundo exterior, contrarrestando las fuerzas invisibles que intentan dañar esa victoria. Le expliqué en este mensaje que esas victorias y esas semillas tienen insertada dentro de tu espíritu la justicia de Dios, que se traduce en herramientas o armamentos poderosos para vencer el mundo invisible. Les expliqué que es valioso saber quién soy en Dios. A esto le hemos llamado la identidad espiritual. Un creyente que está claro en su identidad, de hecho, que está insertada en la semilla, puede vencer y mantener victorias permanentes en su caminar cristiano. Les dije hace poco la importancia de verte como un guerrero que no cede con facilidad al enemigo, sino que pelea hasta el final, sabiendo que ya el título de ganador fue dado por Jesús. Y les acabo de decir la importancia de mantener el enfoque, porque cuando te distraes en elementos que te van enredando, pueden opacar las semillas de victorias que están dentro de ti. Amada iglesia, pudiéramos argumentar más sobre las victorias que usted ha recibido, pero la conclusión de este mensaje la voy a hacer justamente en el pasaje que tomé como referencia, Primera de Juan capítulo 5. Sígame por favor. En el texto número 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La pregunta entonces es: ¿cuál es la semilla de victoria que está insertada en cada creyente? Una vez más, es un ejercicio rápido de toda esta exposición. ¿Cuál es la semilla de victoria que está insertada en todo creyente? ¿Quién dijo fe? ¿Quién dijo café? No, café no. ¿Quién dijo fe? Escuche bien. La semilla que garantiza victorias es la fe. Jesús mismo le habló a sus discípulos en comparación a la fe, diciendo: si tuvieras fe como un grano de mostaza o una semilla de mostaza, le hablarás a este monte. Y por allí la argumentación es poderosa de todo lo que provoca la fe. Dicho en otras palabras, dentro de ti hay una fe que ya ha sido dada y te garantiza resultados poderosos en Dios. Dios no te está pidiendo en esta mañana camionadas de mostaza. Dios no te está pidiendo toneladas de fe. Un grano de fe es suficiente para ver victorias poderosas en tu vida cristiana. Incline su rostro por un momento mientras nos ayudan en el teclado. Yo pregunto:
¿Qué cosas han venido para opacar tus victorias? Mientras inclina su rostro, yo le pregunto, ¿qué cosas han querido menguar tu desarrollo y conquista en el Señor? ¿Qué elementos el enemigo ha querido traer a tu mente para hacerte pensar que debes caminar en fracasos, derrotas o retrocesos? Yo no lo sé, pero algo sí te puedo garantizar: la semilla está en ti. La semilla está en ti. Lo digo otra vez, la semilla está en ti. Una vez más, la semilla está en ti. Y esa semilla genera frutos ilimitados de victoria. Diga: Señor, gracias por esa semilla insertada en mi espíritu. Gracias por esa semilla insertada en mi hombre interior, la cual garantiza mayores resultados. Acompáñeme sobre sus pies, por favor, un minutito más. Porque en esta mañana alguien necesita ser constante en su fe. Alguien necesita valorar esa semilla. Alguien necesita ser persistente en las victorias. No para un día en la semana, no para una vez al mes, no para un evento en especial del año. Vuelvo a decir, las victorias son para todos los días de tu vida. Vale la pena seguir esforzándose. Vale la pena seguir enfocado. En medio de lucha, batallas, inconveniencias, vale la pena seguir resistiendo al enemigo. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Eres un soldado, eres una guerrera, eres un hombre y una mujer con una semilla poderosa. No le permitas a las circunstancias hacerte pensar que la derrota es parte de tu vida. Oremos juntos, por favor, en este altar. Vamos a tomarnos unos minutitos para cerrar en oración esta exposición. A mi mano izquierda, aquí al frente, a mi mano derecha, les invito, por favor, brevemente, salga de su lugar y juntos, todos, damas, caballeros, jóvenes, niños, niñas, doncellas, oremos acá al Señor. Eso es, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que están pasando. Dios bendiga. Izquierda, derecha, hay espacio aquí. Hay espacio aquí al frente, aquí a mi lado. Vamos a pensar en algo de fe. La primera oración que vamos a hacer antes de entonar un cántico es, escuche bien, vamos a decirle al Señor que perdone toda duda que nos lleva a pensar que el fracaso es parte de nuestra vida. Haga esa oración diciendo: Padre, perdona el conformismo, la duda, la incertidumbre. Perdona por los sentimientos de derrota o de fracaso que en ocasiones he abrazado. Con toda firmeza diga: renuncio a todo sentimiento de pérdida, de fracaso en mi vida. Aunque tenga luchas, pruebas y adversidades, entiendo que la derrota no es parte de mi ADN espiritual. Que mi fuente creadora, que es Dios, ya me garantizó victoria. Que mi fuente en lo espiritual, que es Dios, me ha dado victoria. Bata sus manos por unos segundos y diga: renuncio al fracaso. La derrota no es parte de mi cultura espiritual. No hay fracaso que pueda detener lo que ya Cristo hizo. Su victoria en la cruz, su victoria en el sepulcro, es garantía de victoria para mí hoy. De eso se ha hablado en este mensaje. Por eso Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es
nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación. Por eso este mensaje en este servicio de resurrección es: valora la semilla de victoria que está dentro de ti. Bata su mano y diga: sí, Señor, abrazo las victorias que están dadas para mí. En mi vida familiar, levanto mi voz ahora y proclamo que mi familia no caminará en fracasos, no caminará en derrotas. Hay victorias para mi vida familiar, en mi cuadro conyugal, en mi vida matrimonial. Estoy hablando victorias. En la relación de padre e hijos, en la relación de hijos hacia padres, en la relación fraternal, hay victorias. Bate las manos allí y proclámalo por unos segundos más. Tu familia no está llamada para la derrota. Tu familia no está llamada para el fracaso. Tu familia no está llamada para retroceder. Hay victorias garantizadas. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en esta hora. Recíbelo, proclámalo con toda firmeza. Ahora, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bate las manos y dile: eso es para mí, porque yo voy a vencer. Yo voy a vencer. El que venciere, dijo Jesús, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dígalo: eso es para mí, eso es para mí, porque yo voy a llegar hasta el final. Yo voy a vencer, voy a comer de ese maná escondido. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Si no fuiste llamado a un puesto en una institución de gobierno, en una entidad privada, no te preocupes. Un día reinaremos con el Señor sobre esta tierra. Y dice la palabra: si vences, tienes autoridad sobre las naciones. Levanta la voz y dile: yo voy a vencer. Hay semilla en mí de victoria. Voy a vencer, tendré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vale la pena vencer, porque un día se escuchará en el tercer cielo, delante de los ángeles y del Padre, a Jesús diciendo: ahí viene Carlos, él ha vencido. Aquí está María, ella ha vencido. Aquí está Raúl, él ha vencido. Aquí está Jorge, él ha vencido. Ahí está Esther, ella ha vencido. Oh, yo no sé tu nombre, pero un día se escuchará ante los ángeles y ante el Padre la voz que ratifica que eres vencedor, que eres vencedora. Bate tus manos y sigue creyendo esta palabra, diciendo: no hay derrotas, no hay fracasos, no hay estancamiento en mi ADN espiritual. Soy vencedor, soy vencedora. Y el que vence, dice el Señor, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, sobre él, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Posiblemente alguien te ha dicho: ya tú no eres merecedor de esta herencia. Probablemente alguien te ha sacado de una firma por cuanto has tenido más entrega hacia lo espiritual. Te han restado privilegios y te han amenazado diciendo: mejor ya quédate en la iglesia y no regreses a casa si todo lo que haces es iglesia. Yo no sé de cuántos aspectos te han mermado, pero este texto dice: el que venciere heredará
todas las cosas. Hay herencia para ti. He dicho, hay herencia para ti. Lo afirmo, hay herencia para ti. Vale la pena vencer. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Levanta tus manos, porque estoy proclamando ahora que esa victoria se refleja en tu vida material. Vengo cancelando en el nombre de Jesús, a través de la palabra de autoridad que se nos ha dado, todo lo que el enemigo haya querido traer para mermar en tus recursos materiales. Ahora, en el nombre de Jesús, hablo estabilidad sobre tu finanza. Hablo provisión en tus manos. Hablo recursos de arriba. Hablo la aceleración que trae la palabra de fe sobre aquellos que están emprendiendo proyectos, sobre aquellas hermanas que están diseñando estrategias para avanzar. Ahora, en el nombre de Jesús, estoy hablando la palabra de fe ahora sobre ti, en tu vida familiar y en tu vida material. La semilla de victoria está generando resultados. Ahora, esta última oración no es la menos importante. Ponga su mano en un área afectada, algún malestar, algún dolor, algún dictamen médico, no lo sé. Yo quiero orar ahora para que esa victoria se vea reflejada en tu vida física. Oré en el área familiar, he orado en tu área material, pero ahora en tu área física proclamo sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hablo salud y medicina sobre tu cuerpo. Servidores atentos, porque proclamo sanidad. Socaimo, soqueyama. Jesús. Siento tu caminar. Jesús.